Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo están? Alhamdulillah. Bueno, nos volvemos a encontrar en otra clase sobre estudios sobre la Shahada. Esperamos unos minutos, inshallah, que se conecten más personas y comenzamos con nuestra clase. Bueno, bismillah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Allah, que es misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda ikhlas, que nos conceda sinceridad en la intención, poder aprender de este conocimiento tan importante para poder de alguna manera perfeccionar y mejorar nuestra fe. En clases anteriores que estuvimos hablando sobre este tema, los estudios sobre la Shahada, las condiciones de la Shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ya hablamos sobre 6 de estas condiciones muy importantes. Hablamos sobre la condición del conocimiento, la condición de la certeza, la condición de la aceptación, la condición de la entrega o el acatamiento, la condición de la honestidad o la veracidad hacia el testimonio de fe, y hablamos sobre la sinceridad hacia el testimonio de fe. Y esta, nuestra 7ª clase sobre estudios sobre la Shahada, vamos a hablar sobre una condición muy importante del testimonio de fe, que es el amor hacia el testimonio de fe, al-mahabba, como se le denomina en idioma árabe. ¿Qué significa el amor como condición en la Shahada? Significa que aquella persona que hace la Shahada, que pronuncia la Shahada, el testimonio de fe y es musulmán, ama la Shahada. Ama según la Shahada. Ama las implicancias de la Shahada y también ama los requisitos de la Shahada. Esto no significa que no encuentre dificultad en ellos, pero cuando uno ama algo puede encontrar en el camino hacia ese algo dificultades. Sin embargo, el amor que siente por eso hace que siga en el camino y no se detenga ante la primera dificultad. El amor por la Shahada implica también el amor por aquellas personas que pronuncian la Shahada. Implica también el amor por todo aquello a lo que llama la Shahada o invita el testimonio de fe. Entonces, por último, podríamos decir que el creyente ama a través de la Shahada. Entonces, todo esto es lo que implicaría de alguna manera esta condición
de al-mahabba o del amor relacionado con el testimonio de fe. Pongamos un ejemplo al revés para poder entender. Si una persona pronuncia la shahada, pero en vez de sentir amor por la shahada y por lo que implica y por lo que llama la shahada, siente repulsión por, por los que pronuncian la shahada, por lo que implica la shahada, y siente rechazo hacia todo lo que tiene que ver con la shahada, en realidad lo que está sintiendo dentro de su corazón es rechazo hacia la shahada y no amor hacia la shahada. Obviamente el amor no es algo absoluto, sino que es algo que nace y algo que se nutre y algo que se desarrolla. Entonces, obviamente aquí estamos hablando de un amor básico, necesario para poder permanecer en él. Pero luego este amor va creciendo y se va desarrollando y se va fortaleciendo. Y el amor por Allah y el amor por su mensajero y por todo lo que tiene que ver con el Islam es, en definitiva, una de las grandes obras que tienen lugar en el corazón, pero que tienen manifestación real de ello y puede verse en el rostro y puede verse en las acciones y puede verse en la forma de comportamiento de una persona. Si pronuncia la shahada, siente amor por ciertas cosas. ¿Mm? Entonces, digamos, con referencia a lo que es la shahada, y vamos a analizar en este momento más lo que tiene que ver con la primera parte de la shahada. ¿Sí? La ilaha illallah. No hay divinidad sino Allah. En esta primera parte de la shahada, Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dice este versículo del Sagrado Corán, que está en el capítulo 2, el versículo 165. Dice: existen personas que toman en lugar de Allah a otros que consideran iguales o similares a Allah, y los aman como solo se debe amar a Dios. Pero los creyentes aman a Dios, Allah, más que estos aman a sus divinidades. Este versículo es, de alguna manera, encierra una crítica hacia aquellos que dedican este amor devocional a otros y un elogio hacia los creyentes que dedican su amor únicamente a Allah, y que este amor devocional que ellos sienten por Allah es mayor, es más evidente, es más grande que el amor incluso que los idólatras o los que dedican este amor devocional a otros dedican a sus ídolos. Los ídolos obviamente pueden ser aparentes o pueden ser ídolos sutiles, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque Allah Azza wa Jal dice: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Dice: existen personas que toman en lugar de Allah a otros que consideran similares a Allah y los aman como solo debe amarse Allah. Dice en idioma árabe يُحِبُّونَهُمْ. Dice: los aman a ellos. Hay una regla en idioma árabe por la cual cuando uno se está refiriendo a seres inanimados, no se utiliza el plural aunque sean muchos, sino que se utiliza el singular femenino. ¿Mm? Entonces, si fueran solamente ídolos construidos, cosas inanimadas, a lo que se está refiriendo como, como ídolos aquí, diría yuhibbunaha, kahubbillah, pero dice yuhibbunahum, es decir, Allah Azza wa Jal está englobando no solamente a los ídolos construidos a partir de materia como piedra o madera o yeso o demás, es decir, los ídolos que están aparentes,
sino que puede haber personas que divinizan o endiosan a otras personas, o incluso los que toman a su propio ego como dioses, como divinidades, y las siguen ciegamente. Entonces, esto es muy, muy interesante porque eh, ese, ese amor devocional que Allah Azza wa Jal, nos habla en este versículo, dice, los creyentes, a diferencia de estos idólatras que tienen muchas clases de ídolos a los cuales le dedican este amor devocional, los creyentes únicamente le dedican este amor devocional a Allah. Y esto es, em, diría, ashaddu hubban lillah, también significa como el amor que sienten por Allah es superior a cualquier otro amor. Es decir, no ponen el amor por nada más. Y como digo, este amor eh, em, engloba tanto las cosas materiales como las personas, las inanimadas y las animadas. Y por lo tanto, eh, Allah Azza wa Jalla nos está diciendo, los creyentes, este tipo de amor devocional se lo dedican únicamente a Allah. Y ese amor que sienten por Él no se lo dedican a nadie más. Es superior a cualquier otro tipo de amor, porque por supuesto que hay muchas formas de amor, pero este específico, que es el amor devocional, el amor hacia lo divino, es el amor más grande o más fuerte que ellos tienen. Y por eso es que decíamos que la condición del amor es como amar a través de la shahada, amar a través de Allah. Es decir, eh, lo que Allah Azza wa Jal me ordena o me enseña a amar, lo amo. Y lo que Allah Azza wa Jal me enseña que no debo amar, entonces mi corazón no lo ama. Y no al revés. Es decir, que haya, por ejemplo, una persona, un ser, o incluso mi mismo ego, el cual, digamos, es lo más importante para mí en el momento de tomar la decisión a quién le dedico más amor o a quién amo yo más. Entonces, eh, esta, este amor devocional hacia lo divino tiene unas manifestaciones y es lo que nos muestra a nosotros mismos a quién amamos nosotros más. Por eso, por ejemplo, el agradecimiento. A quien agradecemos cuando sentimos que Allah Azza wa Jal nos está concediendo algo. En el caso del creyente, obviamente agradece a Allah. En el caso del idólatra, agradece a su ídolo. En el caso de aquellos que adoran su propio ser, su propio nafs, dicen, me lo agradezco a mí mismo. Yo lo he conseguido independientemente de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, eh, la súplica, a quien le pido, a quien le ruego, es una manifestación del amor. El anhelo de encontrarme con Él, tanto en esta vida como en el más allá. El anhelo de un juicio justo, el anhelo de la justicia, el anhelo del temor, el temor devocional. ¿Por quién lo siento? Todas estas son, digamos, manifestaciones del amor. Y hay una en especial que los sabios de la teología, cuando hablan de este concepto, dicen una frase, y una de las manifestaciones del amor es el recuerdo constante. De lo que uno ama, habla mucho. Dice la frase que los sabios utilizan en idioma árabe es Man ahabba shay'an akthara min dhikrihi biqalbihi wa lisanihi. Dice, cuando una persona ama a alguien, lo menciona seguido o lo recuerda seguido en su corazón y en sus palabras. Y entonces,
nosotros deberíamos, cada uno de nosotros, tener un ejercicio de autorreflexión y de pensar, ¿de qué es de lo que yo hablo más durante el día? ¿De deportes? ¿De trabajo? ¿Películas? ¿Tecnología? ¿Del amor humano? ¿O lo que más mencionamos durante el día es a nuestro Creador? En distintas formas. En salah, en dhikr, en dua, en oraciones, en lectura del Corán, en súplicas. Pero es un ejercicio que cada uno de nosotros debería hacerse y reflexionar de qué es de lo que yo hablo más a lo largo del día. Porque, claro, a lo largo del día hablamos de muchas cosas, y no es que hablar de otras cosas esté mal, pero como manifestación del amor es para que nosotros miremos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que eh, nuestro corazón y nuestra lengua recuerda con, digamos, con más deseo? Como puede pasar, como se dice esto de lo relativo del tiempo, cuando algo nos gusta o no nos gusta. Cuando estamos viendo una película que nos gusta, pasaron 3 horas y pasaron así. Y después de esas 3 horas de ver la película, nos sentamos con alguien y pasamos 2 horas o 3 horas comentando sobre esa película. O cuando estamos con un familiar al que realmente queremos mucho y nos sentamos a hablar y se pasaron entre un té y un mate y hablar y comer algo y hacer algo juntos, se pasaron 6 horas, 8 horas y no nos dimos cuenta. Porque cuando amamos algo, amamos pasar tiempo y el tiempo se pasa rápido. Y entonces es un ejercicio para que cada uno de nosotros reflexione de cómo es su amor con Allah Azza wa Jal, cómo es su amor con la Shahada, cómo es su amor con todo lo que implica la Shahada. Cuánto deseo tenemos y cuánto nos preparamos para ese encuentro con Allah Azza wa Jal cuando vamos a hacer salah, cuando vamos a rezar o cuando vamos a leer el Corán. ¿Acaso nos embellecemos y nos perfumamos cuando vamos a presentarnos ante Allah? Como cuando vamos a visitar a alguien que amamos. Le dedicamos ese tiempo de calidad, de atención, de prestar atención a lo que nos dice cuando leemos su palabra, a cuando estamos hablando con Él en el Salah, a cuando nos estamos comunicando con Él a través de la súplica. Este es un ejercicio que cada uno de nosotros tiene que hacer consigo mismo. No es para levantar el dedo sobre los otros. No es para medir a los otros. Es para mirarnos a nosotros mismos en un reflejo honesto y a partir de ese análisis, de esa conclusión que saquemos de nosotros mismos, empezar a mejorar. Todos y cada uno de nosotros tiene algo que mejorar. Los ángeles y los sabios decían, no te hemos adorado como tú te mereces. Es decir, nosotros tenemos que mejorar nuestra adoración a Allah, nuestra relación con Allah, pero siempre hay algo por mejorar. Y este deseo de querer mejorar es una demostración, también una manifestación de ese amor. Este tipo de amor devocional, cuando hablamos de lo divino, como es el concepto de la shahada, cuando decimos la ilaha illallah, no hay Dios sino Allah, es decir, el amor devocional no se debe sino a Allah. Y Allah es celoso de este tipo de amor. Y no acepta que nadie se lo dedique a otro que Allah y lo acepte. Es decir, si una persona tiene amor por Allah y amor devocional por otros, Allah Azza wa Jal no lo acepta. Recordemos que en este versículo dice, y de las personas hay quienes toman junto con Allah. ¿Ah? O, o toman en lugar de Allah similares a Él. Es decir,
Los incrédulos y los idólatras no rechazan la existencia de Dios, sino que le dedican a sus ídolos lo que también le dedican a Dios. Esta devoción, este amor devocional, esta súplica, ellos no es que no oran o no creen en el Creador, porque el Sagrado Corán nos dice, si les preguntas quién ha creado los cielos y la tierra, te dirán, Allah, Dios. Es decir, los idólatras creen en un Dios creador, creen que hay un Dios que está por encima de los otros dioses. Sin embargo, además de dedicarle eso a Dios, se lo dedican a otros. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la súplica únicamente se debe dedicar a Dios, porque aquel que haya suplicado a otro que a Dios, Allah el día del juicio le va a decir, ve a aquellos otros que les habías pedido, a ver si te pueden dar aquella recompensa. Y obviamente en el día del juicio el único que puede otorgar Malik Yawmiddin, el rey soberano, el día del juicio es Allah. Y por eso es que este tipo de amor es muy importante que uno lo purifique, el amor devocional, porque Allah Azza wa Jalla es celoso y quiere que este tipo de amor devocional únicamente se lo dediquemos a Él. Y es muy importante hacer énfasis en que estamos hablando de al-mahabba o el amor devocional, porque hay otras formas de amor, hay otras cosas que Allah Azza wa Jal nos manda amar, ¿sí? Hay formas de amor que son permitidas y formas de amor que son incluso deseadas o encomendadas por Allah y por su mensajero, ¿sí? Pero este tipo de amor, que es el amor devocional, únicamente se debe dedicar a Allah. Y a veces es confuso. ¿Hasta dónde, cuándo un amor natural se puede transformar en un amor devocional? Y la regla para darse cuenta de esto es a quién le doy prioridad ante el conflicto. Por eso hay un versículo del Sagrado Corán que está en la Sura 9, el versículo 24. Dice, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dice, diles, oh Muhammad, a los musulmanes, si sus padres, hijos, hermanos, cónyuges y familiares, los bienes materiales que han adquirido, los negocios que teman perder y las casas que poseen y les agradan, si todo eso son más amados para ellos que Allah y su mensajero, y el esfuerzo por su causa, entonces esperen a que les sobrevenga el castigo de Allah. Allah no guía a los corruptos. Allah Azza wa Jal menciona 8 cosas. ¿Sí? Dice, el amor por Allah, su mensajero y su causa, por un lado. Y por el otro lado menciona 8 cosas. El amor por los padres, por los hijos, por los hermanos, por el cónyuge, el esposo, la esposa, por la familia, por los bienes materiales, es decir, las cosas que uno posee, el trabajo, los negocios que uno teme perder, y la casa, el hogar de uno. Dice, si estas cosas, estas 8 cosas que están en un plato de la balanza, son más amadas que Allah, su mensajero y su causa, entonces esperen a que les sobrevenga el castigo. Es decir, si el amor que sienten por esto se transforma en un amor devocional, es decir, este amor condiciona a este, el amor por estas cosas condiciona el amor por Allah y su mensajero, y no al revés, que el amor por Allah, su mensajero y el Islam
condicionan la forma en la que yo siento amor y demuestro amor con todo esto otro. Dice, si está invertido esto y este amor por lo material y por las personas es más fuerte que el amor devocional, entonces espera que les llegue el castigo. Porque Allah no guía a los corruptos. Allah Azza wa Jal dice que hay corrupción, está corrupto el corazón de aquella persona que su amor por estas cosas creadas es mayor que el amor por Allah, por su profeta y por su religión. Ahora, hay muchos detalles muy interesantes en este versículo, porque Allah Azza wa Jal dice, son más amados para ustedes que Allah y su mensajero. Hubbillahi wa rasulih, el amor por Allah y su mensajero. Y esta es una frase que, digamos, es un intangible, no se puede medir. ¿Cómo medimos el amor por Allah y su mensajero? Y si a algún musulmán le preguntan, ¿amas a Allah y a su mensajero? Claro, por supuesto, ¿cómo no voy a amar a Allah y a su mensajero? Y por eso es que Allah Azza wa Jal, como esto es intangible, no se puede medir, menciona estos 8 ejemplos para que nosotros reflexionemos sobre eso. ¿Quién tiene prioridad en el momento de tomar las decisiones? ¿Qué priorizo entre estas cosas y el amor por Allah y su mensajero? Y entonces es una forma que nos sirve a nosotros en la práctica para darnos cuenta de qué amamos más o a qué le dedicamos realmente el amor más fuerte. ¿Sí? Como el versículo que dice, los creyentes, su amor es más fuerte por Allah. Entonces, si a nosotros o a cualquier musulmán se le dice abandone algo o sacrifique algo de estas 8 cosas, como salir de la comodidad de la casa e ir a hacer algo por la causa de Allah y su mensajero, o dejar algo de esas propiedades que hemos ganado, de esas cosas que poseemos, es como donar, dar caridad, ¿sí? Esforzarse en no dar prioridad a lo familiar sobre lo que es correcto. Es decir, la lealtad a la familia es una cosa y la lealtad al Islam es otra. Y la lealtad al Islam nos llama, como dice el Sagrado Corán, den testimonio justo, aunque sea en contra de ustedes mismos o de su familia. Y entonces, si algún familiar nuestro ha cometido un ilícito y nos piden dar testimonio, el Corán nos manda a dar testimonio con la verdad. Y no anteponer el amor a la familia al amor a la verdad, más allá de que sea un familiar. Y entonces, por esto es que Allah Azza wa Jal menciona estas cosas reales porque si nos dicen ¿quién ama a Allah y a su mensajero? Todos vamos a decir amo a Allah y a su mensajero. Pero estos son como ejemplos que Allah Azza wa Jal nos da para que nosotros podamos de alguna manera ver en nosotros mismos. Y el final del versículo es muy interesante porque dice, si todas estas cosas son más amadas para ustedes que Allah y su mensajero y el esfuerzo por su causa, entonces esperen a que les sobrevenga un castigo. Pero la palabra que utiliza en idioma árabe dice fatarabbasu, ¿sí? La palabra tarabbas es distinta, que la traduje aquí como esperen, es decir, de esperar a que llegue, es distinto a la palabra intidar o yantadiru, que significa simplemente esperar. La palabra tarabbus que Allah Azza wa Jalla utiliza aquí es más parecido a algo que se habla mucho en estos días, que es procrastinar, ¿sí? Lo que significa postergar. No le presto atención hoy, no le presto atención mañana, la postergo, lo postergo porque no es importante para mí. Lo postergo, hasta que llegue el día en el cual algo sucede, es decir, en este caso dice, llega el castigo de Allah. El castigo de Allah puede ser algo que me sucede a mí en esta vida a causa de lo que yo he propuesto. O puede ser cuando Allah Azza wa Jal me lleva de esta vida y entonces me encuentro con la realidad del castigo que me corresponde por eso
en el más allá. Entonces Allah Azza wa Jal nos está diciendo fatarabbasu, es decir, esas personas, en vez de analizar su corazón y empezar a cambiar hoy, van a procrastinar y van a postergar y no le van a dar importancia. ¿Sí? Esa es como la cualidad de los que han sido ahogados o han sido absorbidos por el amor por este mundo, y el amor por este mundo, como dice el versículo, es más fuerte en ellos que el amor de los creyentes. Que el amor de los creyentes es que el amor por Allah es más fuerte para ellos. Entonces, ¿dónde se ve esto? En qué amor priorizo, a quién le doy prioridad en el momento de tomar las decisiones. ¿No? El profeta sallallahu alaihi wasallam, hablando sobre esto del tema del amor y las manifestaciones del amor, dijo en un hadith, dice, "Thalathan man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." Dice, hay tres cualidades que quien las posea experimentará, sentirá, degustará la dulzura de la fe. Que Allah y su mensajero sean lo más amado para él que todo lo demás. Que ames a alguien y solo lo ames por Allah. Y que detestes volver a la incredulidad luego de que Allah te haya guiado, como odiarías o detestarías ser arrojado en una hoguera. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam habla sobre una característica, sobre una cualidad que quien la desarrolla, quien la alcanza, y digamos, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando de que es algo que uno debe anhelar alcanzar. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando habla sobre las virtudes, no habla sobre las virtudes innatas. Y por eso van a ver que el profeta sallallahu alaihi wasallam, en realidad, aquellas cosas con las que uno nace no tienen virtud. Como cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, no hay virtud o superioridad del blanco sobre el negro, ni del negro sobre el blanco, ni del blanco sobre el amarillo, ni del amarillo sobre el blanco. Dice, illa bittaqwa, excepto por la piedad. Y la piedad no es algo con lo que uno nace. La piedad es algo que se desarrolla, que uno trabaja para tenerla. Entonces, aquello con lo que uno nace no tiene virtud, no hace a uno superior sobre otro. No se alcanza nada especial por algo con lo cual Allah Azza wa Jal nos ha dotado cuando nacemos. Porque ¿qué virtud tenemos sobre ello? Es decir, el Islam en ese aspecto es muy enfático en la igualdad entre las personas. Pero aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, quien alcance a tener estas cualidades, quien trabaje para tener estas cualidades, va a sentir la dulzura de la fe. Y dice, wajada bihinna, va a encontrar en ellas halawa, que es, digamos, la palabra que traducimos como dulzura. Es decir, pero la palabra halawa es dulzura y a la vez es lo agradable, el disfrute. Halawatul iman, la dulzura de la fe o el disfrute de la fe. Porque hay momentos, sobre todo cuando todos empezamos a dar nuestros primeros pasos en el Islam, o el imán, la fe de los musulmanes, de las personas, es algo que fluctúa, sube y baja. Todos sabemos cómo es Ramadán con nosotros. Cuando estamos en Ramadán, nuestro imán sube. ¿Por qué? Porque ayunamos, porque rezamos durante la noche, porque leemos el Corán, porque hacemos súplicas, sabemos la virtud de ese momento, entonces nos esmeramos más. Como hacemos más, nuestra fe sube. Para todos, Ramadán es de alguna manera ese cargar las baterías que nos permite sobrellevar el imán el resto del año. Entonces, digamos, el profeta sallallahu alaihi wasallam acá está diciendo que quien trabaje su imán, su fe, y llega a tener estas tres características en sí mismo, va a disfrutar su fe, no a sufrir o sobrellevar el imán.
Me viene a la mente ahora un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el cual podemos ver la diferencia a veces con nosotros mismos, porque realizar las 5 oraciones al día, ¿verdad? Muchas veces sentimos esto como una imposición o como una dificultad. Uy, ya otra vez tengo que rezar. Ese es un sentimiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando se acercaba el horario del salah, le decía al muaddin, le decía a Bilal, dice, haz la oración, haz el llamado a la oración, arihna biha. Dice, tráenos frescor, tráenos dulzura, tráenos descanso en ella. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam descansaba, su descanso, su disfrute estaba en el salah. La diferencia del imán entre el profeta sallallahu alaihi wasallam y nosotros. Pero el profeta dice, quien trabaja en sí mismo, su trabajo interno, se analice a sí mismo, dice, y alcance estas 3 características que no se alcanzan fácil, sino que requieren de nosotros un compromiso y un trabajo. Dice, pero quien las alcance va a encontrar la dulzura y el frescor y va a disfrutar el imán. ¿Cuáles son estas 3 características? La primera dice, Man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Que Allah y su mensajero sean lo más amado para ellos, más amado que cualquier otra cosa. Es decir, el amor devocional por Allah y el amor de seguimiento por el profeta sallallahu alaihi wasallam es más fuerte que el amor, que cualquier otro tipo de amor que la persona pueda seguir. Entonces, ¿qué amor antepone con respecto a lo divino? El amor a Allah. Nada tiene igual que el amor a Allah. ¿Y a quién sigue más? ¿A quién antepone la opinión? ¿A quién antepone el consejo? ¿Quién es la persona de la que toma la guía y el consejo? El profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso es lo que significa amar al profeta. Amar al profeta es que la palabra de él es la más importante para nosotros. El consejo de él es el más importante para nosotros. A veces nosotros le pedimos consejo a las personas para tomar una decisión, ¿cierto? Vamos a hacer algo y queremos preguntarle a personas de experiencia. Y distintas personas nos dan distintos consejos. Pero hay personas que nos importan más. Y lo que digan esas personas es importante para nosotros. Y basamos nuestra decisión en el consejo que estas personas que son realmente importantes nos dan a nosotros. El amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam significa que ante una situación, lo que él haya dicho, si esto es correcto o incorrecto, si se debe hacer o no se debe hacer, si es obligatorio o no es obligatorio, si es bueno para ti o si es bueno para los demás o no, que no antepongas al consejo de él, a las palabras de él, las palabras de nadie. Esto significa el amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, quien alcance esto, empieza a degustar el sabor del imán. Y luego dice, y que ames a alguien y solamente lo ames por Allah. Es decir, que llegues a amar a una persona por el amor a Dios. No porque te cae simpático, no porque empatizas rápido con él y porque sientes. Perdón, se fue la luz. Pero como dice la Shahada, como ama a Allah y a su mensajero y obra como musulmán, entonces lo amamos simplemente por el hecho de ser musulmán. No esperamos nada de él, no sacamos ningún beneficio de él, pero lo amamos porque ama a Allah
y a su mensajero. Y por último dice, y que ames y que detestes volver a la incredulidad. Allah te ha guiado. Amas el ser musulmán, pero detestes volver a la incredulidad tanto como detestarías que en este mundo te arrojaran sobre un fuego. Dice, quien tenga estas tres cualidades, dice, empezará a disfrutar la dulzura de la fe. Entonces, como podemos ver, el amor en el corazón por la shahada, por la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, por lo que implica la shahada, ¿sí? Y demostrarlo, expresarlo en formas reales, como estos 8 ejemplos que nos da Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán, es algo que se menciona repetidamente en el Sagrado Corán y también en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto habla de la importancia. Que se mencione tanto y sobre cosas tan importantes evidencia que este es un asunto muy importante el cual debemos revisar en nuestro corazón. El amor por Allah, el amor por el profeta sallallahu alaihi wasallam y el amor por el Islam. Entonces, terminamos hasta aquí nuestra clase. Esta es la anteúltima, tenemos una clase más sobre las condiciones de la primera parte de la Shahada y después tenemos como 4 clases, inshallah, sobre las condiciones de la segunda parte de la Shahada, que es Muhammad Rasulullah, Muhammad es el mensajero de Allah. Los espero entonces en las próximas clases. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.